Crecen los conflictos en los colegios e institutos de las islas. Lo denuncia AMPE, la Asociación de Profesionales de la Enseñanza. El defensor del profesor, que es un servicio de asistencia que este sindicato ha puesto en marcha para atender a los docentes agredidos, ha registrado un 8% más de situaciones conflictivas en el último curso. Ya saludamos a Pedro Crespo, que es el presidente de AMPE aquí en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, según el informe anual, en el curso 2021-2022, hasta 141 profesores denunciaron algún tipo de incidente en las aulas frente a los 130 del curso anterior. Ustedes echan la culpa al aumento de las ratios tras el fin de las medidas anti-COVID. ¿De qué manera influyen estas ratios en la conflictividad? Sí, bueno, primero hacer notar que no es una cuestión generalizada, o sea, no es que no se pueda dar clase, que se estén constantemente agrediendo al profesorado, en absoluto. Es decir, la convivencia en las aulas se desarrolla de una forma adecuada. Ahora, eso sí, hay casos puntuales, pero casos muy graves, que son precisamente los que optan por usar este servicio de telefónico, de llamar y decir, mira, estoy ante esta situación y no sé bien qué hacer, solicitando pues una atención psicológica y letrada. Y en cuanto a lo que comentas, lo tenemos muy claro, no solamente enfocado a esta situación de conflictividad en las aulas, sino en general a la mejora de la calidad educativa y es la reducción de las ratios. Es decir, el que en un aula el profesor, la profesora, tenga menos alumnado que atender, no va a conllevar menos trabajo para el profesorado, trabajamos igual, pero sí que podemos atender mejor esa diversidad. No es lo mismo tener un aula con 31, 32 alumnos, 33 alumnos, como ocurre en muchos niveles de la ESO, en tercero y cuarto concretamente, que tener 18 o 20 alumnos. Se puede atender mucho mejor y ahí es donde lanzamos esa propuesta al Gobierno, esa necesidad de reducir estas ratios. Cuando hablamos de conflictividad en las aulas, lo primero que se nos viene a la mente son las agresiones físicas, pero hay mucho más. ¿Qué tipos de situaciones son las que se dan? Sí, cuando llama un docente agredido al servicio, puede ser, como bien dices, por una situación del alumnado en el aula, pero también de familia. Y las situaciones no son, como no podía ser de otra forma, sino sí que sería preocupante, son mínimas las agresiones físicas. La mayor demanda, la mayor crítica, la mayor situación de conflictividad es cuando el profesor, la profesora llama diciendo es que no puedo dar clase. Hay que partir que los docentes tenemos herramientas suficientes y además las aplicamos en el aula para situaciones de dificultades. Estas son situaciones ya límite, cuando son capaces incluso de llamar a un servicio externo y decir, necesito ayuda. Concretamente, hablando del último curso escolar, que es la memoria que hemos presentado, fueron 101 las agresiones de alumnado, 16 por agresiones físicas, 25 por denuncias falsas y 44 por amenazas. 36 de las familias, de las que 2 destacamos, ¿no? 2 por agresiones físicas, 25 denuncias falsas y 23 acusaciones carentes de fundamento. Son situaciones, como digo, bastante graves, pero ciertamente puntuales. ¿Y cómo actúa el profesorado con el alumnado cuando se dan estos casos? ¿Hay algún protocolo? Sí, a ver, hay dos situaciones. Cuando surge una situación de conflictividad, en primer lugar, el docente busca las herramientas y lo soluciona. Si no, hay una comisión de convivencia en los centros que también intentan pues mediar, sobre todo con un protocolo de mediación que existe en los centros para solucionar esta situación. El problema es cuando ya llega a límites más graves y que son directamente de esa agresión de distintos niveles, esa incluso amenaza que ocurre en muchos casos al docente. En esos casos el docente lo que hace es, por ahora, llamar al Servicio Defensor del Profesor de AMPE. Nosotros hemos demandado durante muchos cursos escolares ya, el que sea la Administración, la Consejería de Educación concretamente, la que asuma esta realidad, porque como empresa que es, estamos convencidos que tiene que ser la responsable. En el último año ha accedido a dar una atención psicológica y letrada al profesorado. El problema es que, como ocurre muchas veces, por desgracia, en otros aspectos en educación, los trámites burocráticos que conllevan el poder usar este servicio son tan complejos que el docente no los usa. Se tiene que comunicar a la dirección del centro con un informe por escrito, tiene que ir la inspección educativa al centro, emitir otro informe, después hacer una solicitud a la Dirección General de Personal. Lo que AMPE pide es que
la consejería en cada una de las provincias tenga al servicio del profesorado un responsable que mediante un teléfono, una llamada telefónica simple, como ocurre ahora mismo con el defensor del profesor de AMPE, atienda al docente e incluso derive, porque hay muchas veces que a nosotros nos pasa en denuncias de estas que no requiere una atención psicológica y una atención letrada, sino simplemente una gestión administrativa, intenta hablar con el equipo directivo, presenta este escrito y se puede solucionar. ¿Los alumnos que causan estos problemas lo hacen de manera puntual o son alumnos que generan problemas de manera recurrente a lo largo del curso? ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es que sean recurrentes, lo más frecuente. ¿Y cómo reaccionan las familias cuando se les informa de que sus hijos están involucrados en un conflicto en las aulas? Ahí hay de todo. Ahí hay de todo, pero por desgracia que mayoritariamente no apoyan al profesorado. Es decir, hay de todo, insisto, y yo creo que es todas las cuestiones que tenemos que llamar la atención en lo que afecta a estas situaciones graves y a otras situaciones de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La familia tiene que entender al profesorado como colaborador, no como un ente extraño responsable de la educación de los niños y las niñas, no. Tiene que ser algo conjunto y desde ahí la colaboración de la familia es fundamental. Es decir, estamos convencidos, no es ir a hace 30, 40, 50 años donde no se cuestionaba la opinión del niño o la niña. A mí me pasaba, cuando llegaba a mi casa me decía mi padre, si el profesor lo ha dicho, por algo será. Y casi ni me escuchaba, no es lo adecuado obviamente, pero tampoco al otro nivel. Es decir, ponerse como enfrentándose al profesorado. No, tenemos que ir, insisto, de la mano y eso mejorará sin ningún lugar a dudas la educación. Hay familias incluso que son las que generan el propio conflicto. Sí. El porcentaje ha disminuido, sí, pero representan 1 de cada 4 casos. ¿Qué es lo que lleva a las familias a enfrentarse a un profesor? Pues yo creo que sobre todo lo que acabo de comentar, el no vernos como colaboradores, sino como los responsables de que su hijo o su hija tenga una determinada calificación y pueda obtener determinada titulación. Y de verdad que casi que es lo de menos. Bajo nuestro punto de vista, lo importante en la educación es precisamente el proceso en el que el alumnado va madurando y colaborar. Y ahí, por eso digo que es importante la relación de la familia con el profesorado, para educar un alumno, una alumna que plantea una realidad colaborativa en el aula, que interpreta, a pesar de las dificultades que pueda tener, que está allí para aprender. Y hay una colaboración de la familia, ese alumno va a titular, hablando de la ESO, de lo que estamos hablando, sin ningún lugar a dudas. Pero tenemos que ir más a que vaya creciendo, a ayudarlo a crecer como persona. Y una última cuestión muy breve, porque ustedes alertan también de los problemas de salud que sufren los profesores después de estos conflictos. Los docentes que sufrieron ansiedad o depresión han pasado del 59 al 85%, es un problema grave. Gravísimo. Para nosotros es lo más grave y lo más que hemos detectado este año. Los casos concretos de esa implicación mental, en ansiedad de los casos que se denunciaron 73, depresión 20 y 27, incluyendo esto, han conllevado baja médica, incapacidad temporal. Son situaciones muy graves y ahí sí que tenemos que intentar corregirla y poner medios como los que hemos planteado para intentar evitar esta situación. Pues Pedro Crespo, presidente de AMPE aquí en Canarias, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Un placer.